Fue llamado mi verdadero hijo en la fe por el apóstol más influyente del cristianismo, pero su historia ha permanecido en las sombras. No fundó imperios, no escribió epístolas famosas, ni encabezó multitudes. Sin embargo, fue el heredero silencioso del legado de Pablo, el joven que cargó el peso de las iglesias cuando otros huyeron, el discípulo que permaneció cuando todos abandonaron. Hoy te revelaré el secreto oculto de Timoteo, su origen entre dos mundos, su transformación en el campo misionero, y su fidelidad hasta la muerte. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás de este hombre puede cambiar tu forma de entender lo que realmente significa servir a Dios. Suscríbete ahora, comparte este vídeo y prepárate, porque esta es una historia que la mayoría de los creyentes jamás ha escuchado completa. A los pies de las montañas del sur de Licaonia, en la pequeña ciudad de Listra, se extendía un paisaje marcado por la tensión de dos mundos. Uno, el del imperio que dominaba con su arquitectura, sus ídolos y su lengua refinada. El otro, el de una fe ancestral, invisible a los ojos de los poderosos, pero viva en la memoria de algunos hogares que aún susurraban los salmos en hebreo al caer la noche. En uno de esos hogares creció un niño cuyo destino sería esculpido entre ambas fuerzas, con un corazón partido entre el rugido de las ágoras paganas y el murmullo sagrado de las Escrituras. Timoteo nació en un hogar donde la sangre se mezclaba como las aguas de dos ríos que no debían encontrarse. Su madre, Eunice, era una mujer de profunda devoción al Dios de Israel. Había sido instruida desde pequeña en las Escrituras, y su vida era un reflejo silencioso de fidelidad y oración constante. Su voz era suave, pero firme, y en sus ojos habitaba una esperanza que el mundo no le había podido arrancar. A su lado, la abuela Loida, una matriarca sabia, curtida por los años y las pruebas del exilio cultural, aún mantenía encendida la lámpara de la fe, transmitida desde generaciones que recordaban los caminos del desierto y las palabras de los profetas. Pero el padre de Timoteo era griego. Su nombre, si alguna vez fue pronunciado por los seguidores de Cristo, no fue preservado en las cartas ni en la memoria de los creyentes. Era un hombre educado en la filosofía helénica, quizás funcionario o comerciante, cuya vida giraba en torno al orden social y los valores de la razón. No era enemigo de la fe de su esposa, pero tampoco su aliado. Para él, los relatos de Moisés y los salmos de David eran fábulas antiguas, y la circuncisión un rito arcaico innecesario. Así, el hogar del joven Timoteo era una encrucijada constante entre la fidelidad y la duda, entre los rollos del Antiguo Testamento y los diálogos de Platón, entre las fiestas solemnes de Israel y las bacanales ruidosas de Listra. Desde pequeño, Timoteo supo que su vida no sería sencilla. No hablaba como los demás niños de su vecindario, ni pensaba como ellos. Cuando sus amigos corrían hacia los templos adornados con estatuas de mármol y humo de incienso, él se quedaba junto al fogón, donde su abuela recitaba pasajes de Isaías con voz quebrada. Aprendió a leer hebreo antes que griego, y cuando los otros niños memorizaban versos de Homero, él susurraba el Shema Israel al amanecer. Pero esa fidelidad temprana no le ganó el aplauso de su padre. Por el contrario, muchas veces soportó el silencio tenso durante las cenas, las miradas evasivas y las discusiones entre sus padres cuando pensaban que él dormía. Sin embargo, no fue el conflicto lo que lo quebró, sino lo que lo templó. La dualidad de su origen lo hizo más atento, más sensible. Su alma se volvió una tierra fértil para las palabras divinas, una mezcla de la lógica griega y la pasión hebrea, de la razón y la fe. Su madre le hablaba de Abraham como de un amigo lejano, y su abuela le enseñaba que aún en el exilio,
el pueblo de Dios nunca se extinguía del todo. Esas semillas comenzaron a florecer en el corazón del niño, que a los pocos años ya era conocido por su sabiduría precoz y su carácter sereno. Pero la ciudad donde vivía no era terreno neutral. Listra era un lugar estratégico, una colonia romana que albergaba templos dedicados a Zeus y Hermes. El paganismo no solo era religión, era parte del aire que se respiraba. Las plazas estaban adornadas con esculturas que glorificaban la fuerza y la belleza humana. Las festividades eran frecuentes, acompañadas de sacrificios públicos, cantos estáticos y desfiles. A los ojos del pueblo, el Dios del que hablaban los judíos era invisible y débil, incapaz de detener el avance del imperio. Solo unos pocos se atrevían a declarar que ese Dios, aunque oculto, era real y estaba obrando. Eunice y Loida eran parte de esos pocos. Se reunían en secreto con otros judíos devotos en las casas, leían los textos sagrados de los profetas y esperaban al Mesías que restauraría a Israel. Allí, entre lámparas de aceite y mesas de madera gastada, creció Timoteo. Y en esos momentos, cuando la voz de Isaías era pronunciada y el eco de los salmos se mezclaba con las oraciones susurradas, algo en su interior ardía con una intensidad que ningún filósofo helénico podría explicar. Sentía que estaba llamado a algo mayor, aunque no sabía aún qué. Había noches en que salía al techo de su casa y miraba las estrellas. Se preguntaba por qué había nacido entre dos mundos tan distintos, por qué no podía ser simplemente judío como su madre o griego como su padre. Se sentía dividido, incompleto. Pero fue entonces cuando su abuela, con su sabiduría anciana, le dijo una vez: a veces Dios planta a sus siervos en la grieta, para que aprendan a hablar con los dos lados. Y esas palabras lo marcaron para siempre. Así fue la infancia del joven Timoteo, una vida entre sombras y luces, entre lo divino y lo racional, entre la devoción de dos mujeres piadosas y el silencio de un padre distante. No tenía aún el lenguaje de los profetas ni el coraje de los mártires, pero en su corazón comenzaba a gestarse un fuego. Uno que no apagaría el tiempo, ni los conflictos, ni siquiera las dudas. Porque desde ese rincón olvidado del imperio, Dios estaba formando un instrumento para llevar su palabra más allá de los muros del judaísmo, hacia los confines del mundo gentil. Y mientras los templos seguían llenándose de incienso, mientras las multitudes aclamaban a los ídolos de mármol, el Dios que no habita en templos hechos por manos humanas ya había elegido a un joven sin renombre, para convertirse en el hijo espiritual de un apóstol que aún no conocía. El viento soplaba con violencia esa tarde sobre las colinas de Listra. El polvo se arremolinaba en las calles empedradas, y el cielo, aunque claro, parecía anunciar que algo inusual estaba por suceder. En medio del bullicio del mercado, entre comerciantes y forasteros, los rumores comenzaron a correr con rapidez. Dos forasteros habían llegado predicando un mensaje nuevo, uno que hablaba de un solo Dios verdadero y de un hombre llamado Jesús, que había muerto y resucitado. Al principio, pocos prestaron atención. Listra había visto pasar a muchos charlatanes, filósofos y mercaderes de sabiduría. Pero estos hombres no eran como los demás. Pablo y Bernabé entraron a la ciudad sin riquezas ni escoltas, sin pergaminos ni estandartes. No hablaban como reyes ni se vestían como sacerdotes, pero en sus palabras había un fuego que nadie pudo ignorar. El eco de sus voces retumbó en las plazas, y pronto comenzaron a congregarse los curiosos. Timoteo, con apenas unos años más que un niño, fue uno de ellos. Observaba a la distancia,
escondido entre las columnas del templo de Zeus, sin atreverse a acercarse, pero sin poder apartar la mirada. La multitud se fue agolpando. Entre ellos había un hombre cojo de nacimiento, conocido por todos en la ciudad. Nadie lo tomaba en cuenta. Era parte del paisaje, un alma resignada a su inmovilidad. Pero Pablo, al mirarlo fijamente, percibió algo que los demás no veían, una chispa de fe. Y entonces, sin tambalearse en su voz ni consultar protocolo alguno, gritó delante de todos: «Levántate derecho sobre tus pies». El silencio cayó como una losa sobre la plaza. El hombre, con ojos abiertos como platos, comenzó a moverse. Primero un temblor, luego un impulso, y finalmente, ante el asombro de todos, se puso de pie. Caminaba, saltaba, gritaba de alegría. El caos se desató. Algunos comenzaron a clamar que los dioses habían descendido en forma humana. «Bernabé es Zeus», gritaban. «Y Pablo es Hermes, porque es el que habla». El sacerdote del templo corrió a preparar ofrendas. Trajeron guirnaldas, toros y cánticos. La euforia se mezcló con el fanatismo. La muchedumbre, que no había entendido el mensaje, pretendía rendir culto a los mensajeros. Pablo, al darse cuenta, rasgó sus vestiduras y gritó con desesperación: «Hombres, ¿por qué hacéis esto? También nosotros somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que os volváis de estas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Pero las palabras fueron como piedras lanzadas al vacío. Lo que minutos antes era admiración se transformó en desconfianza. Algunos, influenciados por judíos llegados de Iconio y Antioquía, comenzaron a agitar a la multitud. El fervor religioso se volvió fanatismo hostil. «Blasfemia, engañadores», se escuchó entre dientes apretados. Y sin que nadie pudiera detenerlos, los habitantes de Listra tomaron a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon con furia. Cada piedra fue lanzada con el peso del orgullo, de la ignorancia y del miedo a la verdad. Timoteo observó la escena desde una calle secundaria, paralizado. Había visto el milagro. Había oído la proclamación. Pero ahora presenciaba la violencia ciega de su pueblo. Su pecho ardía de impotencia. Mientras Pablo yacía en el suelo, cubierto de polvo y sangre, el joven sintió que algo en su interior se quebraba, y al mismo tiempo, se encendía. Esa noche, los discípulos rodearon el cuerpo del apóstol, creyendo que estaba muerto. Pero Pablo, con el rostro aún marcado por los golpes, abrió los ojos. Se levantó, se sacudió el polvo, y con paso firme, regresó a la ciudad de donde lo habían echado. No para vengarse, sino para terminar lo que había empezado. Esa sola escena quedó grabada en lo más profundo de Timoteo. En ese instante, comprendió que este hombre no era como los demás, que su Dios no era uno más entre los dioses, sino el único, que la verdad no siempre era recibida con abrazos, pero era digna de sufrirse por ella. En los días que siguieron, Listra volvió a su rutina. Las estatuas permanecieron en pie. El templo reanudó sus ofrendas. Pero algo invisible había cambiado. Timoteo no volvió a mirar los ídolos con el mismo respeto. Su alma ya no se saciaba con los cuentos de su padre, ni con la retórica griega. Algo se había sembrado en su espíritu. Algo que germinaba lento, pero profundo. No habló con Pablo.
No se acercó. No era aún el momento. Pero desde la sombra, comenzó a seguir sus pasos. Y mientras el apóstol continuaba su viaje hacia Derbe y otras ciudades, dejando tras de sí un sendero de fe y cicatrices, el joven de Listra guardó silencio, y comenzó a prepararse. Porque, aunque no lo sabía aún, su vida ya no le pertenecía. La historia del muchacho dividido entre judíos y griegos, acababa de tomar un nuevo rumbo. Un rumbo que lo llevaría a cruzar continentes, a enfrentar imperios, y a convertirse en el heredero de un llamado eterno. Los años pasaron como las estaciones que envuelven el ciclo de una cosecha. Listra, ajena al fuego que ardía en el corazón de uno de sus jóvenes, continuaba bajo el dominio de Roma, celebrando sus festivales y venerando a sus dioses mudos. La ciudad, aunque pequeña, era ruidosa, dinámica, cargada de rituales helénicos y especulaciones filosóficas. Pero en medio de ese ruido constante, Timoteo crecía en silencio. Su rostro había madurado, y sus pasos ya no eran los de un niño. A los ojos de la gente era un joven de modales serenos y mirada introspectiva. Algunos lo veían como un muchacho reservado, quizás demasiado callado para su edad. Pero en las sombras de su interior, la semilla de fe que había germinado durante la visita de Pablo ahora crecía como una higuera junto a corrientes de agua. Había sido testigo del milagro, sí, pero más aún del coraje, del rechazo, de la firmeza. Y eso lo había marcado más que cualquier enseñanza escrita. Cada sábado, al terminar la jornada, se reunía con su madre y su abuela para leer los rollos de la Torá. A veces, Eunice le pedía que leyera en voz alta. Cuando lo hacía, sus palabras sonaban con una reverencia particular. Los salmos no eran solo himnos antiguos, eran oraciones vivas. Las promesas de los profetas no eran ecos del pasado, sino verdades que ardían como brasas nuevas. Lo que para otros era tradición, para Timoteo era alimento. Lo que para muchos era religión, para él era llama. En secreto, había comenzado a hacer preguntas más profundas. No solo sobre el texto, sino sobre su aplicación, su poder. ¿Dónde está el Mesías prometido? ¿Por qué muchos no lo reconocieron? ¿Qué significa realmente seguir a Dios en un mundo tan hostil? Las respuestas no siempre venían, pero el hambre no menguaba. A diferencia de los jóvenes de su edad, no ansiaba riquezas ni reputación. En su corazón se gestaba un deseo más noble: conocer la voluntad del Dios de Israel y vivir para él. Fue entonces cuando la comunidad creyente local comenzó a notarlo. No eran muchos, pero los discípulos que habían permanecido fieles desde la primera visita de Pablo hablaban de un muchacho diferente. Un joven que, sin haberse entrenado en Jerusalén ni pertenecer a linajes sacerdotales, mostraba sabiduría y madurez. Algunos ancianos comenzaron a reunirse con él para orar, para compartir las escrituras, para entrenarlo. No era aún un líder, pero ya inspiraba confianza. No tenía púlpito, pero su vida comenzaba a predicar. Y fue justo en ese momento de maduración interna, cuando el fuego se había estabilizado y su alma comenzaba a encontrar dirección, que una figura familiar volvió a aparecer en la ciudad. Pablo regresó a Listra. Esta vez no venía solo con Bernabé, sino acompañado de un nuevo compañero de misión, Silas. Ambos recorrían las ciudades fortaleciendo a los creyentes y anunciando que el reino de Dios seguía avanzando a pesar de la persecución. La noticia de su llegada corrió como viento entre los hermanos. Las casas se llenaron de gozo,
los corazones se encendieron. Pero nadie se alegró más que Timoteo. Lo observó desde lejos, como la primera vez, pero ya no con los ojos asombrados de un niño, sino con el anhelo profundo de un discípulo que reconoce al maestro. Pablo también lo notó. Escuchó a los hermanos hablar del joven de fe inquebrantable, de su testimonio entre los creyentes de Listra e Iconio. Supo que ese joven era distinto. Y al verlo, algo en el corazón del apóstol se conmovió. No por su elocuencia, no por su sangre, que seguía siendo mezcla de judía y gentil, sino por la claridad de su mirada. Una que no se forma con estudio, sino con experiencia y quebranto. En una de las reuniones, Pablo lo llamó a un lado. Hablaron en privado. No se conocen las palabras exactas de aquel encuentro, pero sí su resultado. Pablo lo invitó a unirse a su misión. No como acompañante casual, sino como discípulo personal, como hijo en la fe. Pero había un obstáculo. Aunque Timoteo era reconocido por los creyentes, su linaje griego aún pesaba sobre él como una sombra. Su padre no había permitido su circuncisión. Y aunque Pablo defendía enérgicamente que la fe en Jesús no requería circuncisión física, comprendía que para que Timoteo ministrara entre los judíos, debía ceder. No por obligación, sino por estrategia. No por ley, sino por amor. Cuando Pablo le explicó esto, Timoteo no vaciló. Aceptó. Sabía lo que significaba. No era solo una señal en la carne, sino una renuncia total. El joven que no había elegido ser mitad griego, ahora decidía cargar el peso completo del ministerio judío por causa del Evangelio. El dolor del cuerpo fue intenso, pero en su alma una nueva etapa había comenzado. La entrega ya no era solo espiritual. Ahora era total. Los días siguientes fueron de preparación. Pablo comenzó a instruirlo, no solo con palabras, sino con ejemplo. Le enseñó a discernir los corazones, a leer las señales del Espíritu, a soportar el rechazo con dignidad y a proclamar la verdad con valentía. Timoteo absorbía cada enseñanza como tierra seca bajo la lluvia. En silencio, pero con decisión, comenzaba a dejar atrás su antigua vida. No como quien reniega de su pasado, sino como quien ha descubierto un propósito mayor. La ciudad de Listra quedó atrás. Los ídolos seguían en sus altares, y los templos no habían caído. Pero para Timoteo, ese ya no era su mundo. Desde ese momento, sus pasos lo llevarían por caminos desconocidos, entre pueblos hostiles y creyentes fieles, entre cartas que marcarían la historia y prisiones que probarían su fe. El discípulo se había levantado. El hijo espiritual del apóstol de los gentiles comenzaba su travesía. Y el fuego que ardía en secreto ahora caminaba con él. Los primeros rayos del sol se filtraban por las montañas cuando el día señalado llegó. La decisión ya estaba tomada, y no había vuelta atrás. La circuncisión de Timoteo no era un simple acto médico ni una formalidad religiosa. Era un símbolo cargado de tensión, de historia, de contradicción. Un joven nacido de madre judía y padre griego, aceptando sobre su carne la señal de una alianza que sus antepasados habían sellado con sangre en el desierto, en un tiempo donde Dios hablaba desde el Sinaí. Un pacto que, aunque muchos querían anular con filosofías modernas o costumbres romanas, aún respiraba bajo la piel de los fieles. Timoteo se presentó sin temor. No lo hacía por obligación, sino por comprensión. Sabía que para muchos judíos, su mensaje sería rechazado si no podían verlo como uno de ellos.
Pablo le había enseñado que, aunque en Cristo no había ni judío ni griego, la sensibilidad del oyente también era parte de la misión. No todo se trataba de derechos, sino de sacrificios voluntarios por el bien de muchos. Era la lógica del amor que se entrega sin exigir. El procedimiento fue doloroso, más de lo que había imaginado. No solo por lo físico, sino por lo que representaba emocionalmente. Despedirse de su identidad dividida, asumir una carga que su propio padre había evitado, romper con las comodidades de su crianza y asumir un llamado que ahora le pertenecía por completo. Durante su recuperación, pasó días en oración. No pidió alivio, pidió fuerza, y la recibió. Cada punzada era una afirmación de su propósito. Cada noche sin sueño, una señal de que su historia ya no le pertenecía. Pablo, por su parte, observaba con respeto. Sabía lo que Timoteo había hecho. Lo comprendía con más profundidad que nadie. Él mismo, aunque defensor de la libertad en Cristo, había sido fariseo y conocía lo que significaba el pacto físico en el corazón del pueblo judío. No obligó al joven, solo le mostró el camino. Pero al ver su decisión, supo que estaba frente a alguien distinto. No era un seguidor que buscaba gloria. Era un servidor dispuesto a morir a sí mismo, incluso en lo íntimo, por amor a aquellos que aún no conocían la verdad. Una vez sanado, Timoteo se unió por completo al equipo misionero. Ya no era solo el aprendiz que observaba en silencio, era un compañero de batalla. Su rostro había cambiado. Había una madurez nueva en su mirada, una profundidad que no se gana con los años, sino con renuncias. Comenzó a compartir enseñanzas, a conversar con nuevos creyentes, a entrar en casas donde se predicaba el Evangelio y a responder con sabiduría preguntas difíciles. Su juventud ya no era una desventaja. Era un canal fresco por donde el espíritu fluía con claridad. Caminaron por ciudades cargadas de idolatría. En cada una de ellas, Pablo hablaba en las sinagogas, pero no todos aceptaban el mensaje. Muchos los echaban, algunos los maldecían. Aún así, continuaban. Timoteo aprendía a ver el rostro del rechazo sin derrumbarse, a discernir el momento de hablar y el momento de guardar silencio. En cada conversación, algo se encendía. La palabra comenzaba a brotar de él con naturalidad, no como un discurso aprendido, sino como una verdad encarnada. En Derbe, vieron cómo familias enteras se volvían al Señor. En Iconio, enfrentaron el odio de líderes religiosos. Pero en cada paso, Timoteo entendía más el sentido de lo que había hecho. Su sacrificio inicial, aquel acto privado y doloroso, había sido la llave que abría puertas cerradas. Podía moverse entre judíos sin levantar sospechas. Podía predicar sin ser acusado de extranjero. Era como uno de ellos, pero con una luz que no podían explicar. Pablo comenzó a confiarle tareas mayores. Lo enviaba delante de él para preparar el terreno. Lo dejaba hablar en reuniones donde antes solo observaba. Y en cada misión, Timoteo respondía con humildad y firmeza. No buscaba el aplauso, ni el reconocimiento, pero algo en él lo hacía destacar. Su testimonio era limpio, su pasión sincera, su devoción inquebrantable. En poco tiempo, su nombre comenzó a mencionarse en otras iglesias, no como el hijo de una judía, sino como el hermano fiel, el joven íntegro, el discípulo de Pablo. Fue entonces cuando Pablo, al escribir a los creyentes de Filipos,
mencionó una frase que retumbaría con el paso de los siglos: a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Era la confirmación pública de una relación profunda. Ya no solo eran mentor y alumno. Eran padre e hijo, unidos no por sangre, sino por propósito, por dolor, por obediencia, por amor a aquel que los había llamado. Timoteo aún era joven. No tenía títulos ni riquezas. Su vida no estaba marcada por conquistas terrenales. Pero había pagado un precio que pocos se atrevían siquiera a considerar. Había cruzado el umbral de la comodidad para abrazar una cruz invisible. Y mientras el mundo celebraba logros superficiales, él avanzaba en silencio, llevando en su cuerpo la señal de una entrega total, y en su corazón, la voz inconfundible de un Dios que lo había separado para algo más grande que él mismo. El precio había sido alto, pero el fuego seguía ardiendo. Los caminos polvorientos de Macedonia crujían bajo las sandalias de los 3 misioneros. Pablo, Silas y Timoteo habían recorrido distancias vastas, cruzando ríos y valles, enfrentando calor y hambre, noches sin techo y días bajo vigilancia. Cada ciudad que visitaban traía consigo un nuevo desafío, una nueva oposición, pero también una nueva esperanza. El joven Timoteo, aunque todavía aprendía a interpretar las señales del Espíritu, ya se había convertido en una presencia constante junto a Pablo. Ya no era solo el discípulo que escuchaba, era parte de la causa. Cuando llegaron a Filipos, una ciudad romana con orgullo imperial, sabían que no sería fácil. No había sinagoga, lo cual ya decía mucho. La comunidad judía era mínima, casi inexistente. Así que buscaron un lugar apartado donde pudieran orar. A la orilla de un río, encontraron a un grupo de mujeres que se reunía en silencio. Una de ellas, llamada Lidia, era comerciante de púrpura, temerosa de Dios. Al escuchar la predicación de Pablo, su corazón fue abierto. Fue bautizada junto con su casa, y pidió que los misioneros se hospedaran en su hogar. Filipos parecía comenzar con una victoria. Pero el enemigo no duerme cuando la verdad avanza. Mientras caminaban por la ciudad, una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos día tras día, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación». Aunque sus palabras eran ciertas, el espíritu que hablaba a través de ella no era santo. Pablo, molesto por la insistencia y el origen impuro de su proclamación, se volvió y reprendió al espíritu en el nombre de Jesús. Al instante, la muchacha fue liberada. Lo que para el reino fue una victoria espiritual, para los dueños de la joven fue una pérdida económica. Habían lucrado con sus poderes, y al ver que se les escapaba el negocio, corrieron a acusar a Pablo y Silas. Los presentaron ante las autoridades, agitaron a la multitud, y sin juicio formal, fueron desnudados, azotados con varas, y arrojados al calabozo más oscuro. Timoteo, por ser joven y aún desconocido para los oficiales, no fue apresado, pero el dolor de ver a sus mentores ensangrentados, golpeados y encerrados, lo hirió más que cualquier azote. Esa noche fue larga. El silencio en Filipos pesaba como una losa. La celda donde estaban Pablo y Silas estaba en lo profundo de la prisión, sus pies sujetos en cepos. Pero lo que sucedió allí desafiaría toda lógica humana. En lugar de quejas, comenzaron a cantar himnos, salmos, oraciones. Las paredes temblaban con cada nota.
Los demás presos escuchaban, primero con incredulidad, luego con asombro. Timoteo, desde afuera, oraba con fuerza, rogando al Dios que lo había llamado que no dejara a su siervo sin defensa. Fue entonces cuando la tierra se estremeció. Un terremoto, repentino y poderoso, sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de par en par, las cadenas cayeron al suelo como si fueran de papel. El carcelero, al despertar y ver todo abierto, sacó su espada para quitarse la vida. Pero una voz lo detuvo, la de Pablo. No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. El carcelero, temblando, cayó de rodillas. Había oído los cánticos, había sentido el temblor, y ahora veía que sus prisioneros no huían. Había algo más fuerte que cadenas, algo más real que un terremoto, la presencia de un Dios que transforma. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó con voz quebrada. Cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa, respondió Pablo. Esa noche, el mismo que los vigilaba lavó sus heridas, les ofreció pan y abrigo, y fue bautizado con los suyos. Timoteo, que había permanecido en oración y expectativa, fue testigo del milagro. No de la tierra que tiembla, sino del alma que se rinde. La prisión se convirtió en altar, el temor en fe, el verdugo en hermano. Y el joven discípulo comprendió algo vital, que el poder de Dios no se limita a templos ni reuniones, se manifiesta en los lugares más oscuros, en las circunstancias más adversas, en las almas más inesperadas. Al amanecer, los oficiales, temerosos por haber golpeado a ciudadanos romanos sin causa, enviaron a decir que se marcharan en paz. Pablo, fiel a su carácter, se negó a ir en silencio. Exigió que los magistrados vinieran personalmente a disculparse. Y así lo hicieron. No por orgullo, sino para defender la dignidad del Evangelio, para que no se dijera que la fe era asunto de criminales ocultos, sino de hombres libres que proclamaban la verdad sin miedo. Timoteo observó todo esto con los ojos del alma bien abiertos. No solo aprendía doctrina, veía el carácter de un verdadero siervo de Dios. Aprendía que el sufrimiento no era un obstáculo, sino un camino. Que la cárcel no era un fin, sino un escenario para la gloria divina. Que la fe verdadera no claudica cuando es golpeada, sino que canta más alto. Y así, el joven que había visto milagros en Listra, ahora presenciaba prodigios en Filipos. Su corazón ardía, no con emoción vacía, sino con una convicción firme. El Dios que abre prisiones también abre corazones. Y él estaba dispuesto a seguirlo, aun si eso significaba seguir caminando entre sombras. El sol resplandecía con una intensidad suave cuando Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Atenas. A diferencia de las ciudades anteriores, donde la idolatría era burda y ruidosa, aquí la devoción tenía una apariencia refinada. Todo en Atenas parecía más ordenado, más elevado, más filosófico. Las estatuas no eran solo símbolos religiosos, eran obras de arte. Los templos no gritaban poder, sino sabiduría. Y sin embargo, bajo esa fachada de elegancia, el corazón del pueblo estaba igualmente perdido. Timoteo caminaba con ojos bien abiertos. No era la primera vez que veía ídolos, pero nunca había contemplado tanta belleza dedicada a lo vano. A cada esquina surgía una imagen nueva: Apolo con su lira, Atenea con su lanza, Hermes con sus sandalias aladas. Todo hablaba de dioses, pero ningún rostro mostraba compasión. Todo exaltaba la inteligencia, la fuerza o el placer,
pero nada tocaba el alma. En el ágora, los discursos fluían como vino, y los sabios discutían como si pudieran resolver los misterios del universo con palabras bien tejidas. Epicúreos, estoicos, escépticos, todos se congregaban para escuchar o ser escuchados, para oír alguna nueva cosa, pero rara vez para encontrar verdad. Pablo, con el espíritu agitado, no pudo callar. Visitó las sinagogas, habló en las plazas, razonó con los filósofos. Y no lo hizo con desprecio, sino con el corazón herido por la ceguera espiritual. Timoteo lo acompañaba, siempre atento, tomando nota en su mente de cada argumento, cada objeción, cada semilla que se plantaba en medio de tanta incredulidad sofisticada. Era como sembrar en mármol, pero el apóstol no se detenía. Un día, lo llevaron al Areópago, el consejo de sabios que decidía qué ideas merecían ser escuchadas y cuáles no. Era el mismo lugar donde Sócrates había sido juzgado siglos antes. Allí, Pablo se puso en pie, y en lugar de atacar, comenzó con un elogio velado: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Luego, mencionó un altar que había visto mientras recorría la ciudad, al Dios no conocido. Usó esa inscripción como puente. Desde allí, comenzó a hablarles no de un Dios más entre los suyos, sino del único Creador, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita de ofrendas humanas, porque Él es quien da vida y aliento a todos. Timoteo escuchaba en silencio, maravillado. Nunca había oído una predicación tan afilada y al mismo tiempo tan llena de respeto. No era una batalla de ideas, era una confrontación de mundos. Pablo no solo presentaba argumentos, encarnaba la verdad. Les habló del juicio venidero, de la resurrección, de un hombre que Dios había designado. Algunos se burlaron, como era de esperarse. Otros dudaron, pero unos pocos creyeron. Entre ellos, Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris. Esa noche, cuando el polvo de la controversia se asentó, Timoteo caminó junto a Pablo entre las columnas del Partenón. No hablaban mucho. El joven meditaba. Por primera vez, comprendía que no bastaba con tener celo. No bastaba con saber la escritura. Había que entender al oyente. Pablo no usó los salmos en el Areópago. No citó a Moisés. Citó a un poeta griego. Habló su idioma. No traicionó la verdad, pero la presentó de forma que incluso un filósofo pudiera inclinar su cabeza sin sentirse humillado. Y entonces, brotaron las dudas. No sobre la fe, sino sobre sí mismo. ¿Estaba preparado para algo así? ¿Podría algún día tener la sabiduría suficiente para hablar como Pablo? ¿Sería capaz de estar en medio de hombres sabios sin temblar? ¿Su juventud sería siempre una barrera? ¿Su voz sería escuchada entre tanta elocuencia y razón? Pablo, como si leyera su corazón, se detuvo y le dijo con tono grave pero paternal: no necesitas saber todas las respuestas. Solo necesitas conocer al que las tiene. No menosprecies tu juventud, Timoteo. Dios te escogió tal como eres. Lo demás, Él lo perfeccionará. Y esa frase, sencilla pero cargada de verdad, se quedó grabada en el alma del joven discípulo como una inscripción eterna. No era sabiduría humana lo que lo sostendría. Era el Espíritu. Atenas no se convirtió masivamente. No hubo milagros espectaculares ni multitudes rendidas. Pero algo se plantó. En la ciudad.
en los pocos que creyeron, y sobre todo, en el corazón de Timoteo. Comprendió que el Evangelio no solo es poder para sanar cojos o abrir prisiones. También es sabiduría para confrontar la arrogancia intelectual, para hablar al alma del sabio con la misma ternura con que se habla al pobre. Así, con menos ruido que en Listra, pero con más profundidad, otro paso fue dado en la formación de aquel joven que aún no imaginaba hasta dónde llegaría. No todos los campos se conquistan con milagros. Algunos, como el de Atenas, se ganan sembrando en roca con paciencia, con sabiduría, con lágrimas invisibles. Y en ese arte, Timoteo comenzaba a ser formado como instrumento afilado, preparado no solo para hablar, sino para permanecer. El viento del norte traía consigo un frío diferente, más cortante, más directo. Tesalónica no era como Listra ni como Filipos. Era una ciudad más activa, más política, más estratégica. Se levantaba como un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, y sus calles estaban siempre llenas de rumores, comercio y tensión. Los judíos allí no solo eran religiosos, eran influyentes, y no estaban dispuestos a permitir que un nuevo mensaje desafiante trastornara el orden establecido. Pablo lo sabía. Ya había predicado en Tesalónica junto a Silas. Allí, como en tantas otras ciudades, algunos judíos creyeron, junto a muchos griegos temerosos de Dios y mujeres principales. Pero la oposición fue brutal. Los líderes religiosos, al ver que perdían influencia, incitaron a una turba. Una muchedumbre enfurecida atacó la casa donde se hospedaban, y aunque no los encontraron, arrastraron a Jasón, uno de los creyentes, ante las autoridades. Fue entonces cuando los hermanos, por seguridad, enviaron a Pablo y Silas lejos de la ciudad, rumbo a Berea. Timoteo, joven pero atento, partió con ellos, aún absorbiendo cada detalle, cada reacción, cada decisión bajo presión. Pero la tranquilidad en Berea duró poco. Aunque los bereanos eran más nobles y dispuestos a examinar las Escrituras, los mismos agitadores de Tesalónica llegaron también allí para causar disturbios. La persecución no descansaba. Pablo tuvo que marcharse otra vez, esta vez hacia Atenas, mientras Silas y Timoteo permanecían atrás, estabilizando a los creyentes. Fue en ese contexto que Pablo tomó una decisión inesperada: enviar a Timoteo, solo, de regreso a Tesalónica. Era una ciudad difícil, hostil, herida por la última visita. Una comunidad de nuevos creyentes aún frágil, temerosa, probablemente vigilada. ¿Enviar a Timoteo, a un joven, a ese lugar? A los ojos humanos, parecía arriesgado. Pero Pablo no actuaba por emoción. Veía más allá. Sabía lo que había en el corazón de su hijo espiritual. Sabía que, aunque joven, había sido probado, y que era tiempo de caminar sin su sombra. Timoteo no discutió. No pidió garantías. No solicitó un compañero. Simplemente obedeció. Caminó hacia Tesalónica con el corazón firme, pero no sin miedo. Las noches lo sorprendían meditando lo que debía decir, cómo fortalecer a los hermanos, cómo sostener una iglesia que había nacido en medio de una tormenta. No llevaba espada, ni pergaminos, ni títulos. Solo la memoria de lo aprendido, y la fe en aquel que no abandona. Cuando llegó, las puertas no se abrieron de inmediato. Algunos lo miraban con recelo, otros con esperanza. Pero su presencia fue como bálsamo. No llegó con autoridad,
sino con mansedumbre. No con reproches, sino con aliento. Se sentó con los perseguidos. Oró con los ancianos. Compartió pan con las viudas. Les recordó las palabras de Pablo, les leyó las Escrituras, les repitió las promesas. Y poco a poco, el temor comenzó a ceder. Las voces, antes calladas por el terror, volvieron a elevarse en oración. Pasaron semanas, quizás meses. Timoteo no solo los consoló, los confirmó. Les mostró que el Evangelio no dependía de un gran apóstol, sino del Espíritu que lo inspiraba. Que aunque Pablo no estaba, Cristo sí. Y eso bastaba. Cuando sintió que el momento había llegado, partió nuevamente al encuentro de su mentor. Fue en Corinto donde lo encontró. Pablo, exhausto pero expectante, esperaba noticias. Y lo que recibió fue más de lo que esperaba. Timoteo no solo trajo un reporte, trajo gozo. Los tesalonicenses permanecían firmes, y preguntaban por su padre en la fe. Anhelaban verlo. Su fe había crecido, y su amor también. Pablo, al escucharlo, se quebró. De su pluma nacería una de las cartas más afectuosas del Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses. Allí, expresaría su gratitud, su alivio, y su amor por esa iglesia joven y valiente. Y, sobre todo, dejaría claro lo que sentía por Timoteo. Os enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y exhortaros en vuestra fe. El joven de Listra, el que había crecido entre dos mundos, ahora era reconocido como colaborador de Dios. No por mérito propio, sino por fidelidad silenciosa. Había cruzado un umbral. Ya no era simplemente el discípulo atento. Era un pilar, un sostenedor, un sembrador en tierra hostil. Había enfrentado la soledad, la incertidumbre, el miedo, y había salido más firme. No con palabras altisonantes, sino con una fe que se traducía en constancia. Pablo lo miró con orgullo, pero también con responsabilidad. Sabía que aquel joven estaba listo para más, que aún quedaba mucho camino, muchas cartas, muchas pruebas, pero el fundamento ya estaba puesto. El discípulo caminaba solo, no porque ya no necesitara guía, sino porque había aprendido a oír al Maestro en lo secreto. Así, entre sombras y desafíos, Timoteo confirmó su llamado no con discursos, sino con presencia. No con poder visible, sino con fidelidad persistente. Y en el crisol de Tesalónica, su carácter fue templado como el hierro. Firme, humilde, fiel. La obra del Evangelio no se detenía. Las ciudades se multiplicaban, las iglesias nacían y crecían, pero con ellas también crecía la oposición. El nombre de Pablo ya era conocido en muchos rincones del imperio, pero no siempre como un predicador admirable. Para los judíos que rechazaban al Mesías, era un traidor. Para los romanos, un alborotador. Para algunos griegos, un perturbador del orden y la razón. Y para los propios creyentes, muchas veces era una figura lejana, imponente, casi inalcanzable. Pero para Timoteo, era más que eso. Era su padre en la fe, su mentor, su ejemplo vivo, su herida visible, su mayor maestro, y su dolor más humano. Habían pasado varios años desde aquel primer encuentro en Listra. El joven que alguna vez observó a Pablo caer herido fuera de la ciudad ahora caminaba junto a él,
hombro a hombro. Compartían pan, compartían noches de oración, compartían la carga de las almas, las heridas, las cartas y las incertidumbres. Pero lo que más compartían era el peso del amor por la Iglesia. Durante su estadía en Efeso, Pablo y Timoteo vivieron uno de los capítulos más intensos de su ministerio. Efeso no era una ciudad cualquiera. Era un bastión espiritual de la idolatría. El templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, se erguía majestuoso, atrayendo peregrinos de todas partes. La ciudad era un hervidero de comercio, religión y hechicería. Allí, el apóstol predicó con denuedo, haciendo temblar los cimientos espirituales de la región. Muchos se convirtieron. Los creyentes quemaron públicamente sus libros de magia. Se vivía un despertar espiritual. Pero también se desató la furia. Los artesanos, que vivían de fabricar estatuillas de la diosa, vieron en Pablo una amenaza directa. Se alzaron en protesta, liderados por un hombre llamado Demetrio. El clamor de la multitud llenó las calles. Grande es Artemisa de los Efesios. El alboroto se convirtió en motín. Se desató el caos. Pablo, valiente como siempre, quiso presentarse ante la multitud. Pero los discípulos no se lo permitieron. Le suplicaron que no entrara en medio de aquel frenesí. Timoteo, con el corazón en la garganta, fue testigo de ese momento. Vio al apóstol debatirse entre su impulso de confrontar la mentira cara a cara, y la sabiduría de esperar. El conflicto no era solo externo, era interno. Era el precio del liderazgo. Era el peso de amar tanto que uno se arriesga a ser destruido por aquellos que intenta salvar. Aquella noche, en una casa escondida, mientras los gritos de la multitud aún resonaban a lo lejos, Pablo se quebró. No con desesperación, sino con una mezcla sagrada de cansancio y compasión. Timoteo, al verlo llorar por la Iglesia, por los que aún estaban ciegos, por los hermanos que aún eran inmaduros, comprendió lo que significaba verdaderamente ser un pastor. No era predicar con elocuencia. No era tener autoridad. Era sufrir. Era cargar con el dolor de otros. Era amar a tal punto que las lágrimas se derramaban más por otros que por uno mismo. El apóstol habló esa noche con una franqueza que pocas veces mostraba. Timoteo, le dijo con voz ahogada, no te dejes engañar. El ministerio no es honra, ni reconocimiento. Es cruz. Es quebranto. Es ver a los tuyos traicionarte. Es predicar y no ser entendido. Es sembrar en tierra dura. Pero es también ver el rostro de uno solo que cree, y saber que valió la pena. Luego hizo una pausa, y añadió, tú no eres solo mi discípulo. Eres mi consuelo. Mi alegría en medio del dolor. Mi hijo. Timoteo no respondió. No hacía falta. Se sentó junto a él. Lo acompañó en silencio. Y en ese silencio, se grabó una enseñanza que no se encontraba en ningún rollo, que los grandes siervos de Dios no son los que más hablan, sino los que más aman. Los que lloran a solas por la Iglesia. Los que, como Pablo, están dispuestos a desgastarse por completo, aun sin ser comprendidos. Desde esa noche, algo en Timoteo cambió. Ya no solo admiraba a su maestro, lo comprendía. Ya no solo quería seguir sus pasos, estaba dispuesto a llevar sus heridas. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, las marcas en la espalda de Pablo,
la forma en que suspiraba cuando leía una carta difícil, el peso en su voz al orar por las iglesias. Todo eso, invisible a los ojos de muchos, lo llenaba de un respeto sagrado. No por el hombre, sino por el Cristo que lo habitaba. Poco después, ambos continuaron su misión. Pero Timoteo ya no era el mismo. No porque supiera más, sino porque sentía más. Había visto las lágrimas de un apóstol. Había tocado la fragilidad de un gigante espiritual. Y había entendido que el verdadero poder no se impone, se entrega, se derrama, se parte, como el pan que compartían, como la vida de Pablo, como la suya misma. Y así, mientras el mundo seguía girando, mientras el templo de Artemisa seguía en pie, mientras las autoridades planeaban nuevas formas de silenciar la fe, un joven se levantaba en silencio. No con gritos, no con espectáculos, sino con la convicción serena de quien ha visto de cerca el precio del llamado, y ha decidido no retroceder. Los caminos se habían vuelto cada vez más inciertos. Los viajes eran ahora más riesgosos, los peligros más sutiles, y los enemigos más organizados. Aquel fervor inicial con el que la Iglesia había nacido en Jerusalén ahora enfrentaba la dureza de una realidad. La persecución era constante, y la apostasía comenzaba a colarse como sombra entre los creyentes. Pablo, que había recorrido medio imperio con los pies llagados y el corazón inflamado, ahora comenzaba a comprender que sus días estaban contados. No porque temiera la muerte, sino porque sabía que había un ciclo que debía cerrarse, y un legado que debía continuar. Fue en ese contexto que Pablo, encarcelado en Roma, comenzó a escribir con mayor intensidad. Las cadenas no ataban su espíritu. Desde la celda húmeda y oscura, su voz seguía resonando por medio de las cartas, como si supiera que aquellas palabras no solo serían consuelo para los destinatarios inmediatos, sino alimento para generaciones futuras. Y en medio de todo ese proceso, Timoteo se convirtió no solo en portador de esos mensajes, sino en el depositario más íntimo de la mente y el alma del apóstol. El joven, ya maduro en espíritu, se había convertido en algo más que un discípulo. Era escriba, consejero, emisario y amigo. A través de él, las palabras de Pablo fluían con nitidez, sin deformarse, sin añadidos, sin temor. Era como si su corazón latiera en sincronía con el del apóstol. Cuando Pablo dictaba, Timoteo entendía. Cuando Pablo suspiraba, él ya sabía lo que venía. Era un lazo invisible tejido por el Espíritu y reforzado con lágrimas, pruebas y fidelidad mutua. Una de aquellas cartas fue dirigida a los filipenses. En ella, Pablo escribió: «A ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros como Timoteo». Esa frase, leída en voz alta en las reuniones, provocaba asombro. Pablo, el gran Pablo, diciendo eso de un joven que había comenzado como un aprendiz callado en Listra. Pero para Pablo, no era adulación. Era reconocimiento espiritual. Era confirmar públicamente lo que ya llevaba grabado en su alma. Poco a poco, más responsabilidades cayeron sobre los hombros de Timoteo. Era él quien viajaba a las iglesias con los mensajes de corrección, exhortación y consuelo. Era él quien enfrentaba a falsos maestros con la verdad aprendida. Era él quien debía discernir cuándo callar y cuándo hablar, cuándo confrontar y cuándo abrazar. Pero nunca se quejó. Había sido entrenado por uno de los siervos más apasionados de la historia, y había aprendido que la carga del llamado es, muchas veces,
más pesada que sus recompensas. Fue en ese contexto que Pablo escribió 2 cartas personales a Timoteo, únicas en su tono, en su profundidad, en su ternura. En la primera, lo instruyó sobre cómo debía guiar a la iglesia de Efeso. Le habló de cómo lidiar con la falsa doctrina, de cómo escoger líderes íntegros, de cómo tratar a los ancianos, a las viudas, a los ricos. Le dio pautas prácticas, directas, como un padre que sabe que su hijo enfrentará un mundo hostil. Pero en cada línea se notaba el afecto, la confianza, la herencia espiritual que se estaba transfiriendo sin ruido, pero con poder. Timoteo leía esas palabras y no las recibía como mandatos fríos, sino como consejos que venían del corazón de alguien que había derramado su vida por Cristo. No eran teorías. Eran cicatrices. No eran doctrinas vacías. Eran vivencias convertidas en sabiduría. En otra ocasión, mientras Pablo escribía desde su segunda prisión en Roma, ya mucho más sombría, sin visitas frecuentes, sin esperanza de liberación, dictó una carta que no sería solo un texto más. Sería un testamento. Su última carta. Una despedida disfrazada de exhortación. Segunda de Timoteo. Las palabras salieron como una ráfaga. Te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie tenga en poco tu juventud. Persiste tú en lo que has aprendido. Cada frase era una flecha. Y al final, la declaración que partía el alma: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, al recibirla, no lloró en público. Pero esa noche, a solas, se quebró. No por miedo, no por tristeza, sino por la carga de responsabilidad. La generación de los apóstoles comenzaba a partir. Pronto, las columnas visibles de la iglesia ya no estarían. Y sería su generación, la de los hijos espirituales, los fieles silenciosos, los obreros constantes, la que tendría que levantar la antorcha y continuar el camino. Y él sabía que no era digno, que su nombre no estaba escrito en grandes relatos, ni su voz era la más elocuente. Pero también sabía que no necesitaba ser como Pablo. Bastaba con ser fiel al Cristo que Pablo había amado. Desde ese día, las cartas del apóstol no fueron para él simples textos. Fueron parte de su carne. Se convirtió en su guardián, su portador, su eco vivo. Caminaba con ellas como si llevara una llama sagrada. Cada vez que leía una de esas líneas en alguna congregación, no solo transmitía el contenido, transmitía el espíritu de su padre en la fe. Y en cada rostro que se iluminaba al oír la verdad, Timoteo entendía que las palabras escritas en una prisión romana tenían un destino más grande que los muros que las vieron nacer. Porque aunque Pablo estaba encadenado, la palabra de Dios no lo estaba. Efeso era una ciudad majestuosa, imponente, y al mismo tiempo peligrosa. No solo por su tamaño o su influencia comercial, sino por el ambiente espiritual que la envolvía. Las columnas del templo de Artemisa aún se alzaban con orgullo, símbolo de una fe antigua y pagana que se resistía a morir. La magia, la superstición y el comercio religioso eran parte del alma misma de la ciudad. Gobernarla espiritualmente no era tarea para un joven inseguro. Era una responsabilidad que solo alguien probado en el fuego podía asumir. Y sin embargo, fue allí donde Pablo dejó a Timoteo. Ya no como acompañante, ni como emisario, ni como discípulo en formación. Esta vez,
Lo dejó como pastor, como guía de una iglesia nacida entre lágrimas, convulsiones y milagros, como líder de un pueblo que aún estaba en construcción, con hermanos nuevos, otros inestables, y algunos que ya comenzaban a desviarse del verdadero evangelio. Timoteo aceptó la tarea sin alardes, sin dramatismo. Lo hizo como quien asume una cruz, no por ambición, sino por fidelidad. Desde el principio, sintió el peso de la carga. Las preguntas eran muchas, los conflictos constantes. Algunos ancianos de la comunidad no aceptaban su autoridad debido a su juventud. Otros comenzaban a introducir enseñanzas extrañas, mezclando la ley mosaica con especulaciones, genealogías interminables y misticismo griego. La iglesia estaba viva, pero bajo amenaza, como una llama encendida en medio del viento. El joven pastor oraba de noche, escribía de día, visitaba hogares, corregía con paciencia, exhortaba con firmeza. A veces, lo invadía la inseguridad. ¿Estaba preparado? ¿Era suficiente? ¿Podría mantener la unidad? ¿Tenía la sabiduría para enfrentar las doctrinas erradas sin sembrar más división? Entonces, abría una de las cartas de su padre espiritual, y encontraba respuestas. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa frase se convirtió en su estandarte. No respondería con gritos, sino con ejemplo. No competiría en conocimiento, sino en santidad. No impondría autoridad, la encarnaría. Los días se convirtieron en años. Y durante ese tiempo, Timoteo comenzó a formar nuevos líderes, a levantar diáconos y ancianos, a establecer orden en medio del caos. No era un caudillo, era un sembrador paciente. Y su ejemplo fue lentamente contagiando a otros. Su amor por las Escrituras era contagioso. Su prudencia ante la controversia, admirable. Su dedicación al rebaño, incuestionable. Pero no todo era oposición externa. Timoteo también luchaba con su interior. Había días en que su cuerpo desfallecía. Pablo, que lo conocía mejor que nadie, le escribió: «Ya no bebas agua solamente, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades». Aquel consejo pastoral, tierno y práctico, mostraba que el joven líder también era humano. Tenía debilidades físicas, momentos de cansancio, necesidad de cuidado. No era un superhombre. Era un vaso frágil, pero lleno de una gloria que no era suya. A pesar de todo, no se rindió. No abandonó. No retrocedió. Siguió plantado, como un árbol junto al río, echando raíces profundas en la verdad, resistiendo el viento de las falsas doctrinas, sosteniendo a un pueblo que aún se tambaleaba. No era un líder carismático. Era un pastor fiel. Y eso bastaba. Los días más oscuros llegaron cuando comenzaron a multiplicarse los falsos maestros. Hombres que hablaban con arrogancia, que corrompían el evangelio, que usaban la piedad como medio de ganancia. Timoteo los enfrentó. No con violencia, no con altivez, sino con la espada del Espíritu. Citaba las palabras de Pablo, pero también hablaba con la autoridad de alguien que conocía personalmente al Maestro invisible. Les recordaba que el verdadero ministerio no era exhibición, era servicio. Con el tiempo, la iglesia de Efeso comenzó a solidificarse. No por estrategias humanas,
sino por el testimonio constante de un hombre que, aun siendo joven, caminaba con una madurez que solo puede producir el quebranto y la obediencia. Las generaciones más jóvenes comenzaron a imitar su fe. Las viudas lo bendecían en silencio. Los esclavos se fortalecían con sus palabras. Los líderes, incluso los más veteranos, empezaron a respetarlo no por su edad, sino por su carácter. Y así, entre pergaminos, vigilias y visitas, el discípulo de Pablo se transformó en pastor de pastores. Ya no necesitaba a su maestro para decidir. Ya no esperaba instrucciones. Era guiado directamente por el Espíritu. Pero nunca olvidó quién lo formó. Nunca dejó de honrar la memoria del hombre que lo había llamado hijo. La corona del liderazgo pesaba. No brillaba. No atraía. Pero Timoteo la cargaba con dignidad. Sabía que no era una corona de laureles, como las que se entregaban en las competencias griegas. Era una corona de espinas invisibles, de responsabilidad, de sacrificio, de entrega, y sabía que un día, cuando el Pastor Supremo se manifestara, esa corona sería cambiada por una incorruptible, tejida no por manos humanas, sino por las del Dios que lo había llamado desde las sombras de Listra, hasta el corazón palpitante de Efeso. Los años se deslizaban como la arena entre los dedos. Lo que comenzó como una misión encendida por fuego divino, ahora se extendía entre prisiones, divisiones y deserciones dolorosas. La llama del Evangelio seguía viva, pero el viento de la persecución soplaba con más fuerza. Y lo más doloroso no venía de los enemigos externos, sino de aquellos que un día caminaron con fidelidad, y que ahora se apartaban. Timoteo, desde Efeso, veía cómo la Iglesia se volvía cada vez más frágil en algunas regiones. Las doctrinas erróneas ya no llegaban como amenazas lejanas, ahora estaban entre ellos. Eran enseñadas por hombres que alguna vez oraron junto a él. El desánimo se colaba en los corazones. Las ofrendas escaseaban. Los viajes eran vigilados. Las reuniones, clandestinas. Las sonrisas, más escasas. El precio por seguir a Cristo comenzaba a sentirse en carne viva. Y en Roma, Pablo volvió a ser arrestado. No era como antes. Esta vez no había esperanza de liberación. Esta vez no había cartas de ánimo, ni hermanos esperando con entusiasmo. Solo cadenas, soledad, frío. El apóstol sabía que el final estaba cerca, pero lo que más dolía no era la espada del verdugo, era el abandono de tantos. Demás me ha desamparado, amando este mundo, escribió. Solo Lucas está conmigo. Y en medio de esa oscuridad, un solo nombre brillaba como una estrella persistente: Timoteo. A él le dirigió su última carta. A él le entregó sus últimas instrucciones. No a Pedro, no a Juan, no a los grandes de Jerusalén, a ese joven de voz serena, de pasos silenciosos, de corazón de siervo. Le rogó con palabras que eran mitad ruego, mitad despedida: procura venir pronto a verme. Trae el manto que dejé en Troas, y los libros, especialmente los pergaminos. No eran palabras grandiosas, eran humanas, íntimas, desnudas. Pablo, el apóstol que había enfrentado imperios y filosofías, ahora pedía abrigo, compañía, lectura. El frío del calabozo no era solo físico, era emocional.
El abandono le dolía más que los grilletes. Y solo una persona podía aliviarlo, su hijo espiritual. Timoteo recibió esa carta, y su corazón se desgarró. No por sorpresa. Sabía lo que podía esperar. Pero aún así, cada línea ardía. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Era la última voluntad de un hombre que había dado todo, que se había vaciado por completo, y que ahora se preparaba para encontrarse con su Señor. Timoteo no dudó. Preparó su viaje. Tomó el manto, los libros, los pergaminos, y salió. No como el joven asombrado que un día siguió al apóstol en silencio. Ahora era un hombre de Dios, un pastor, un maestro, un testigo, pero en su interior seguía siendo el hijo. Y los hijos no abandonan. Los verdaderos hijos caminan hasta el final, aunque duela, aunque los demás se vayan, aunque el camino sea oscuro. La tradición no nos dice con certeza si llegó a tiempo para ver a Pablo antes de su ejecución. Pero lo que sí sabemos es que fue su último destinatario, su último receptor, su último relevo. En medio del abandono de muchos, Timoteo fue el que permaneció. No por fuerza humana, no por ambición, sino por amor. El mismo amor que lo había hecho circuncidarse. El que lo hizo entrar en ciudades hostiles. El que lo mantuvo en Efeso cuando todo se desmoronaba. El que lo movió a guardar cartas, a alentar iglesias, a enseñar con paciencia. Permaneció, porque había entendido algo que muy pocos entienden, que el ministerio no se mide por aplausos, sino por fidelidad, que el llamado no se valida por los resultados, sino por la constancia, que no todos los que comienzan con uno llegan hasta el final, pero los que aman de verdad, no abandonan en el momento más oscuro. Y en ese abandono, Timoteo descubrió su identidad más profunda. Ya no como discípulo, ya no como emisario, sino como heredero, como el que recibe la posta del Evangelio no solo para hablarlo, sino para vivirlo, a cualquier precio, hasta el fin. Los años avanzaban, y el tiempo no se detenía por nadie. Las voces de los apóstoles se silenciaban una a una, no porque hubiesen sido derrotados, sino porque habían sido consumidos por el fuego de su misión. Algunos fueron crucificados, otros decapitados, y unos más murieron exiliados o en prisiones olvidadas. El mundo romano seguía girando, orgulloso, arrogante, creyéndose eterno. Pero en sus grietas más invisibles, la semilla del Evangelio echaba raíces, y muchas de esas raíces llevaban el nombre de Timoteo. Ya no era joven. Su rostro mostraba las huellas del paso del tiempo, de las noches sin dormir, de las vigilias, de los ayunos, de las cartas que escribió con manos temblorosas. Había visto caer imperios personales, iglesias dividirse, amigos extraviarse. Pero también había sido testigo de la conversión de muchos, del crecimiento de nuevas comunidades, de la fidelidad de los pocos. Lo había dado todo, sin reservas, sin buscar su nombre en los registros, sin ambicionar reconocimiento. Y así, sin ruido, Timoteo se convirtió en uno de los pilares ocultos de la iglesia primitiva. No fundó un nuevo movimiento. No escribió libros que llevaran su nombre. No levantó estructuras majestuosas. Lo suyo fue más sutil, más eterno, formar discípulos con su vida. Sostener la doctrina con su ejemplo. Amar la verdad en lo cotidiano.
ser un eco fiel del apóstol que lo llamó hijo. Según algunos registros de la historia cristiana primitiva, Timoteo permaneció como obispo en Éfeso durante muchos años. Fue allí donde probablemente murió, no de enfermedad ni de vejez tranquila, sino mártir. Se dice que en un festival pagano en honor a Artemisa, cuando los creyentes antiguos se escondían para no ser vistos, él salió a la calle y confrontó la procesión. No con violencia, no con condena, solo con verdad. Les habló del único Dios vivo. Les habló de Jesús, el Mesías crucificado y resucitado. Les habló como siempre lo había hecho, con el corazón abierto y el rostro firme. Lo golpearon, lo arrastraron. Algunos lo reconocieron como el pastor de la ciudad, otros, como un traidor a los dioses. Y allí, en el mismo lugar donde había visto a Pablo enfrentar el furor del pueblo años atrás, Timoteo entregó su vida, no con gritos de desesperación, sino con la misma mansedumbre con la que había vivido, como su maestro, como su padre espiritual, como un verdadero siervo. No hubo multitudes llorando su partida. No se levantaron monumentos de mármol, pero el cielo sí lo recibió como un gigante. Su legado no quedó escrito en piedra, sino en carne viva, en las iglesias que permanecieron firmes, en los creyentes que recordaban su enseñanza, en las cartas que había copiado, guardado y enseñado, en los pastores que formó, en los niños que lo vieron orar, en los hogares que tocó, en cada alma que encontró consuelo en sus palabras. Timoteo no buscó ser grande, buscó ser fiel. Y eso, en el reino de Dios, es la mayor grandeza. En los siglos siguientes, cuando la historia se escribía y los líderes de la iglesia citaban a Pablo, las cartas a Timoteo seguían vivas. Leídas en secreto, memorizadas en catacumbas, predicadas en iglesias clandestinas, estudiadas por mártires, por reformadores, por pastores de cada siglo. Y aunque su nombre no brille como el de Pedro o Juan, su historia es una de las más profundas. Porque no todos están llamados a ser apóstoles, pero todos están llamados a ser fieles. Y Timoteo lo fue, hasta el último suspiro, hasta la última carta, hasta el último paso. Porque así caminan los verdaderos herederos del reino, no buscando fama, sino llevando la cruz, como su maestro, como su padre en la fe, como él. Silencioso, pero eterno. Y así termina la historia jamás contada de Timoteo, el joven silencioso que el apóstol Pablo llamó hijo en la fe, y que se convirtió en un verdadero pilar de la iglesia primitiva. Su vida no fue marcada por fama, sino por fidelidad. No buscó títulos, buscó servir. Y lo hizo hasta el final, con un corazón lleno de verdad y una pasión que ni el olvido ni la muerte pudieron apagar. Si esta historia tocó tu corazón y te mostró una parte del Evangelio que pocos conocen, te invito a que te suscribas al canal, que comentes qué fue lo que más te impactó de la vida de Timoteo, y que compartas este vídeo para que más personas descubran el legado de los fieles olvidados que sostuvieron la iglesia con su vida. Nos vemos en la próxima historia.